Entonces, hay otra creencia que dice que los niños hasta cierta edad, que tampoco se sabe qué edad es, como que unos dicen que tienen la glándula pineal abierta, Ujú. entonces como que tienen ese sexto sentido de ver más cosas que los demás Sí. y que eso se va cerrando con los años. ¿Qué pasa como con los gatos, Con como los con los perros, bueno, perros, aunque todo dicen que eso? los animales permanentemente los tienen, Ajá. pero es como, exacto, pero como los animalitos, los niños, que ya con cierta edad se les cierra eso y ya dejan de ver al amigo imaginario, dejan de ver el fantasmita que los atormentaba y por eso en la noche prendían un bombillito. Ujú. Eso cree mucha gente. Pero claro, como es la versión de los niños, la gente no cree. Si su niña chiquita dice, ay papá, en la cocina había un niño, ¿usted qué dice? Ay, quién sabe, a mi hija en el colegio le hablaron de fantasmas, Sí. está viendo películas o O en un amigo YouTube. imaginario le salió, quiere Exacto. crearlo. Entonces, el papá como dice, ay, mijita, que es que por ahí un amigo imaginario y todo no le creen. A diferencia que ya llegue alguien de 20 años y diga, mamá, en la sala había un fantasma. Claro. Ya la mamá dice, miércoles, ¿cómo así, mijo? O sea, ya no es el niño que está inventando. Exacto. Entonces eso pasa. ¿Será que los niños dicen la verdad en lo paranormal? Y cuando nos dicen, allá hay alguien, yo veo aquí a alguien, cuando se ríen contra la pared, como cuando un perro le ladra a la pared, que uno dice, ¿con quién se está riendo mi hermanito? Y entra uno a la habitación y está solo. Sí. ¿Será que ellos? ¿Será que todos o algunos de nosotros hasta cierta edad podemos ver este tipo de cosas? ¿Qué opinan ustedes de los fantasmas de los niños? ¿Un niño puede quedar como fantasma? ¿Vieron ustedes uno? ¿Cuál es su historia y su opinión de esto? Pueden en este momento llamar al 601-288-4218. Ahorita en la siguiente hora voy a buscar este tipo de historias y de opiniones, pero a través de Instagram, para que estén pendientes de la cuenta El Cartel de la Mega, se conecten ahí y nos cuenten sus historias. La Mega, buenas noches. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Bueno, Alejandra, Alejandra, ¿qué opina usted de los niños fantasma? pues a mí me pasó cuando chiquita, entonces sí creo en eso. O sea, ¿usted vio fantasmas? Sí, pasaba en la finca de mis abuelos y pues digamos que yo tengo vagos recuerdos de eso, pero en mi familia sí lo tienen muy presente por todo lo que pasó después. ¿Y qué veía usted, niños? Yo para esa época tendría más o menos entre 3, 4 años. ¿Y su familia qué le contó de esa Y época? pues digamos que por temas de salud yo convivía mucho con mis abuelos en la finca. Sí. Y empecé con el cuento de el niño imaginario y mi amiguito, pero digamos que creían que era cuestión de mi imaginación y que ahí moría el asunto. Y eso pasó por varios años, porque yo tengo recuerdos más o menos como desde los 5 años, pero ellos me dicen que eso empezó desde mucho antes. Ya cuando estaba como de 5 años, un amigo de mi mamá, que él como que es muy sensible a ese tipo de cosas y ve la aura de las personas y todo el cuento, por algo salió a colación el tema de que yo tenía un amigo imaginario. Y él le dijo a mi mamá, y me llamó y habló conmigo y le dijo, ella no está imaginando nada, ese es un niño de verdad. Y fueron a la finca y efectivamente encontraron un niño enterrado en el centro de la finca, que ese era pues el amiguito que yo tenía para ese momento. Entonces ya se vino fue todo el proceso posterior porque pues esa finca llevaba muchísimo tiempo en poder como de mis abuelos, y pues él decía que ese niño llevaba enterrado muchísimo tiempo y que básicamente lo que el niño quería era como descansar. Entonces pues tocó hacer como todo el proceso de exhumación, enterrarlo en un cementerio y todo eso, y me tuvieron que hacer a mí como una especie de baños y más cositas, que porque yo seguía muy aferrada a la energía del niño y tuvieron que hacer como limpiezas en la finca y eso pero de todos mis primos la única que lo veía era yo, y eso que pues mis otros primos eran como de edades muy similares a la mía Sí. y todos íbamos como muy seguido a la finca, pero la que más permanecía era yo, y mi mamá sí decía eso, que yo solo hablaba de mi amigo era cuando yo estaba en Chiquinquirá, que cuando yo estaba en Bogotá no, pues no decía nada. Pero pues a raíz de eso yo sí creo y sí siento que a veces siento como, no sé si es bueno o malo, pero a veces siento como que si hay alguien conmigo, a veces siento que hasta me cuida. Pero sí fue denso y sí creo, pues después de todo lo que pasó y lo que se vio en la vida real, pues sí, uno ya cree en ese tipo de cosas. Muy bien, los niños fantasma.
Avanzamos en esta noche, 9:35 minutos, sus historias, sus opiniones de los niños fantasmas. Paul, una historia. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Freddy de Neiva, ¿cómo están? Freddy, bienvenido. ¿Cuál es su historia para esta noche? Pero antes, Bueno, ¿qué piensa dime. usted de los niños fantasma? De los niños fantasmas, pues excelente, ¿cómo le digo? O sea, así como existimos, como existen los fantasmas de personas adultas, obviamente la hay de los pequeños, pero son más temerosas los fantasmas de bebés, de niños, pues. ¿Por qué Como piensa usted eso? Pues es que con base a eso va la historia mía. Bueno, Resulta adelante. de que cuando yo estaba pequeño, como dije, existían los famosos, el famoso amiguito imaginario, pero no era mío, sino que era de un amigo. Estábamos pequeños, más o menos a la edad por ahí de 7, 8 años, y siempre que salíamos a jugar, él decía que él convidaba a un niño, no recuerdo el nombre, pero él lo convidaba. Bueno, en fin, yo nunca le creía, yo pues, por ir a jugar con él, yo siempre salía jugando con él y él siempre lo convidaba. Ujú. Resulta de que una noche estaba yo en mi casa ya acostado y él, o sea, él me decía que el niño silbaba o sea, él hacía un silbido y él decía que el niño silbaba de la misma manera. Sí. Y resulta de que una noche estaba yo en mi casa, ya estábamos acostados y yo empecé a escucharle el silbido tal cual lo hacía a mi amigo. Pero yo pensé que era que él estaba en la calle llamándome y yo me paré y pues como pues, estaba tan pequeño y la llave en la casa, en la puerta le estaba seguro, entonces yo me asomé por debajo de la puerta de mi casa y yo miro a un niño sentado en el andén de mi casa en la calle, pero pues en la espalda no era mi amigo como tal, sino era un niño diferente, pero silbaba como el amigo mío Sí. en ese tiempo. Pues la verdad no le di rostro, fue la única vez que vi eso cuando pequeño. Sí. Resulta que aproximadamente hace unos 7 años estaba cuidando una finca aquí cerca de Neiva y de la finca tocaba subir agua por una motobomba. Entonces yo bajé hacia el río, apagué la motobomba, el momento que la apagué, escuché el llanto. Yo tenía una niña, estaba con una chica y ella tenía una niña. Yo escuché el llanto de la niña eh, como cuando se cae, se golpea, así lo escuché llorar. Entonces yo salí corriendo hacia la casa y cuando llegué la niña estaba sentada en la cama y la mamá estaba al lado. Yo le pregunté qué le había pasado y me dijo que nada, que la niña estaba ahí quieta. Cuando estábamos hablando, nosotros escuchamos el mismo llanto, el lamento hacia la parte de la quebrada, el mismo llanto que yo escuché. Sí. Entonces cerramos puerta, apagamos luz y nos acostamos a dormir. Resulta que a los poquitos días me causó curiosidad y le pregunté a las personas que vivían por ahí qué ha pasado. Entonces me dijeron que había habido una excursión de una escuela y que un niño y una profesora se habían ahogado ahí en esa quebrada donde uno sacaba el agua. Entonces pues es como más temeroso el fantasma de un niño, como que causa más impresión, más miedo, se puede decir, que el de una persona adulta. Y en las películas Pulpo por eso utilizan mucho a los niños fantasma, ¿no? Claro. Porque son aterradores. A mí se me viene a la mente... Ay, güey, madre, ¿cómo se llama esta película? Creo que es española. ¿La del niño? La de El niño que sale con una... algo del diablo, el que supuestamente se ahogó en el orfanato. La pezuña del diablo, no, que es muy buena. A mí me encantó esa película. Además, Que es como de los años 50. Juepucha, no. La pezuña del diablo es de los años 50. Es el niño y que la recreación del fantasma del niño es aterradora porque además como que se murió ahogado, entonces lo muestran siempre mojado. Ajá. Y él camina y deja las huellas mojadas en Que es en un orfanato. Sí, ¿cómo se llama la El película? niño, creo que es que se llama El Niño. No, el niño es otra. El niño es la de la casa donde hay un muñeco que se llama El Niño. ¿Cómo se...? Ay, güey, madre, se me olvidó esta, que es muy buena. De un niño fantasma para que se la vean. Algo del diablo. Venga, a ver si acá me está escribiendo alguien. A ver si la encontramos por acá rápidamente. Algo del diablo, juepucha. La habitación del niño. No. O el orfanato. A ver cuál otra.
ver, ¿cómo es que se llamaba esta? A ver, lo voy a ayudar a buscar. Aquí no me aparece acá. Chávez. Sí. No, acá alguien me dice que Aterrados. No, no, no. Ay, ¿cómo se llama esta película? Que es un niño que sí que murió ahogado y asustan ahí en su orfanato y la recreación del fantasma es muy buena. Ah, venga, que de pronto en mis historias, yo tengo unas historias que recomiendo películas y series en Instagram. Sí. De pronto está ahí, a ver, peli y series. A ver qué sale aquí. Venga, a ver, acá tengo El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose, El Rito, Los Extraños, Los Elegidos, 1922, El Juego de Gerald, Saw, Annabelle, La Noche del Demonio, El Conjuro, La Huérfana, Steel Joker, E.T., De la Purga, Destino Final, Poltergeist, La Pasión, La Naranja Mecánica, El Cien Pies. Está El Orfanato, ¿no? Que obviamente la del Orfanato Sí, sí, es sí. muy buena. Que es de Guillermo del Toro. Sí, señor. Esa es buenísima para que sean El Orfanato. Pero hay ¿Cuál una... es? El Espinazo del Diablo. Esa. El Espinazo del Eso, Diablo. El Espinazo del Diablo. Muchas gracias. Esa es la película. También de Guillermo del Toro. ¿Ah, sí? Sí, señor. Oh, es muy buena, véanse esa. Además, el fantasma del niño es aterrador. Sí. La verdad, el fantasma cuando se aparece Mm. es una vaina y es y me pareció buenísimo eso de mostrar el fantasma mojado. Y hay una escena, tienen que verla, igual no está en spoiler, pero hay una escena que muestran los pasitos mojados. Sí, 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 sí. Entonces, sí. como que uno dice, ¿y por qué? Es como si usted mañana se levantara en su casa o en su apartamento y encontrara unas huellas mojadas. Sí. Entonces, claro, usted dice, ¿será que entré con los tenis mojados? Pero ¿qué tal que sea el fantasma quien murió mojado y esté dejando eso así? Esa es muy buena. Esas Sí, películas de Guillermo del Toro son muy buenas. sí, señor. Pero sí, por eso estaba pensando en películas de niños fantasmas. Y El Orfanato, obviamente, El Orfanato es increíble Ahorita también. voy a buscar una española. A mí me gusta mucho el cine de terror español, ¿sabe? Sí, es muy bueno muy porque bueno. es muy orgánico. No tiene tanto efecto. Es muy orgánico. Hay una película muy buena, se la voy a buscar ahorita y le doy el nombre, que también implica el tema de los niños, de lo que ven los niños. Y es la historia como del papá, pero en diferente dimensión. Y que el niño lo Ok. puede ver. Y cómo se cambia el papá de dimensión, pero al mismo tiempo lo está cuidando porque es el papá de verdad y no es el papá malo. Es una película muy, muy, muy buena. Le voy a buscar el nombre ya, mientras ahí tenemos a otro oyente y ya le... Ahí y ya vamos le doy el nombre. acordándonos de películas, Sí, sí, chévere. sí. Pero esa véansela, El Sí, El Espinazo Espinazo del del Diablo. Buena. No sé si ahorita está en Amazon o en Netflix, pero seguramente y es muy buena. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Andrea. Andrea, bienvenida. ¿Qué opina usted de los fantasmas de niños? ¿Es posible que un niño quede como fantasma? Pues la verdad no sé, pero sí, mi mamá me contó una vez una historia Sí. por allá por los lados de Cabrera, Cundinamarca. Cuéntenos. Aló. Sí, ¿qué le contó ella? Cuéntenos, la oímos. Que ella cuando era pequeña tenía mi tía estaba muy pequeña, mi abuela murió y quedó mi tía. Entonces que ya la niña lloraba, y el día iba pasando por un río, Sí. cuando veía como unos tonjitos, y le decían que se le hacían señas que trajera la niña para que se lo llevara para allá, para decir. Amiguita, se le está oyendo mal. ¿Se puede volver a mover donde estaba, por favor? ¿Me escucha? Ahí la oigo un poco cortado. ¿Me escuchan recortado? Sí, lastimosamente la escucho cortada. Lo lamento mucho. Mire que hay una historia también acá en Colombia. Aquí lo he oído varias veces. ¿Usted ha oído hablar de los niños dulces? No, es así, ¿no? Bueno, esto sucede en un cerro de Manizales, Pulpo. Sí. Que yo he querido hacer el programa y todo, pero bueno, se necesita un permiso por el sector y todo. Pero le quiero contar que sí, esto sucede en las montañas de Manizales y se cree que el Cerro de Oro, que es un reconocido sector de Manizales, ahí se oye la historia que es muy triste de los niños dulces. Se cree y se cuenta en este lugar que en ese sector, Pulpo, Sí. se quemó un jardín infantil Ok. y que murieron
aprox 20 niños o más entre las llamas. Sí. Se cree que en el sector se oyen a los niños jugar rondas infantiles, cantar y todo. Y ahora, y los que van a hacer esto algún día, hay gente que ha contado esa historia acá. Se cree que usted llega en su vehículo hasta ese lugar, Pulpo, Sí. y usted deja dulces en el techo. O sea, usted, ¿para qué? Deje dulces en el techo Ok. y por el clima se empieza de pronto a empañar un poquito los vidrios o algo, Ajá. por el frío externo y el calor. Sí. Y a veces se empiezan a formar piecitos en las ventanas como si los niños empezaran a subir por los dulces. Dios. Esa historia es aquí en Colombia. Ahora es la gente en Manizales, los niños dulces que se cree y mucha gente dice que, inclusive no en el carro, hay gente que ya los dulces los deja ahí, Sí. que se oyen los niños que desaparecen. Esa historia es acá hablando de los niños fantasma en Colombia. Entonces eso sucede en Manizales. Los fantasmas, los niños. Ahorita en unos minuticos voy a conectarme a través de el cartel de la Mega en Instagram para que ustedes cuenten y opinen de los niños fantasma. Pero lo chévere de esto, hacerlo por live en Instagram, no solo es que se oye en el radio, sino que lo malo esto está en un lugar paranormal, en un lugar aterrador, y desde ese lugar nos va a contar la historia. ¿Listo? Eso va a suceder la noche de hoy para que ustedes no se lo vayan a perder. Eso será ahorita, en unos minuticos. Los niños fantasma. Aquí estamos en el cartel paranormal. Este tema es fascinante, pero es aterrador. Bueno, los fantasmas realmente deben ser aterradores, el tener un fantasma en su casa, el ver un fantasma en una carretera, el transportar un fantasma, debe ser aterrador. Pero los niños como que todavía le dan más ese toque. Precisamente yo creo que es porque las películas nos han vendido eso. Las Y no películas de, de niños fantasmas dan mucho miedo. Y no solo eso, sino porque realmente uno tiene ese estigma que en muchas ocasiones los niños son demonios que se disfrazan Sí, de infantes. Entonces correcto. uno no sabe realmente si son buenas entidades o son malas. Los niños fantasmas. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Daniel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Hombre, nosotros vivimos en la zona de la 106, 105, arriba de la autopista. Sí, Hoy en día es un edificio viejo para lo han construido en la época, pero no es un edificio muy grande. Es grande porque es un apartamento casi de 160, 170 metros, en una condición buena. ok. Cuando nosotros llegamos a esa vivienda hace 30, 32 años, nosotros veíamos sombras. Sí, Y mi esposa y yo, recién casados, nos angustiábamos y entonces ella era la mala o yo el malo, porque esa es la primera forma de reaccionar. Fue pasando el tiempo, sí, señor. entonces ya esa sombra cambió de imagen. Y empezamos a ver que en la escalera se paraba un niño muy lindo, pero no tenemos capacidad aún de decir si es niño o niña. Y nunca fue amigo de mi esposa, nunca. Con mi esposa siempre se le desaparecía, siempre se le iba. Conmigo se me quedaba sin verlo,
sin tocarlo, sin sentirlo, al lado del escritorio. Pasaron los años y nació nuestra hija. Y mi hija le pasó lo mismo, pero ella dice, el niño ya me hace caso. El niño ya me hace caso. Pero aún seguimos sin saber si es niño o niña. Y cuando yo hablo con mi hija sobre ese tema, lo vemos exactamente igual. Un niño muy lindo. Perdón, le hago una pregunta. ¿Qué edad tiene su hija en la actualidad? En la actualidad tiene 20 años. Se fue la llamada. Ya vamos a recuperar la llamada. Afortunadamente tenemos el teléfono acá. Ahí. Esta historia es de un apartamento en la ciudad de Bogotá. Ahí cerca de la autopista norte, un muy buen sector. Y miren esta historia, hace 30 y pico de años. Estar viendo un fantasma en un apartamento y es muy creíble la historia, ¿no? Es el señor el que habla, el padre de la casa, y tiene su esposa y su hija además. Ahora me dice que su hija tiene 20 años. Yo quería preguntarle a él si estos 20 años ella ha estado viendo el fantasma. Porque él dice que ya ella inclusive habla con el fantasma. Bueno, hemos recuperado la llamada. Le hacía la pregunta de la edad de su hija por lo siguiente. Ella a lo largo de estos 20 años ¿ha visto todo el tiempo el fantasma? Claro, entonces, eso al principio, los primeros años, cuando ella aprendió a caminar, eso era una tortura porque eran dos niños compitiendo en una habitación, en una pieza. Ese niño se sentaba en la cama, decía mi hija, a hablar con ella y a mirarla. Y eso era una tortura. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? A ver, hicimos todo el tour posible. Brujos, hechicería, Sí. pastores cristianos, católicos, todo el que decía yo lo saco, lo saco. Eso fue imposible. Esa mezcla nunca se logró. Mi hija llegó a un punto en que dijo, cuando yo tenía por ahí 8 o 10 años, ella dijo, me volví, ya somos amigos, ya no me molesta. Ya no me molesta. Y mi hija ha venido manejándola o manejando la situación relativamente sana. El apartamento hoy está tranquilo. Esporádicamente, ese individuo se sale de su carril. Pero perdón, le hago una pregunta. Usted dice que ahorita, bueno, como que está tranquilo, pero es porque su hija tal vez le ha dicho que se vaya. Ella le dice no molestes más y por eso se calma un poco el apartamento. Yo no creo que sea por eso. Yo creo que han llegado a un punto de convicción el uno y el otro que se han entendido. Que eso es muy complicado, pero mi hija ha aprendido a manejar ese tema. Yo creo que ellos se han vuelto, si uno lo pudiera llamar así, comillas, amigos. Y más o menos ha dominado a ese individuo. ¿A usted como el padre de ella no le dio miedo cuando ella nace y empieza a ver el fantasma en pensar en haberse ido a ese apartamento? Porque uno dice, puede atacar a mi hija, vámonos de acá. No, miedo no, pánico. ¿Y por qué no se fue? ¿Por qué no intentaron vender esto, arrendarlo? ¿Por qué? ¿O fue imposible? ¿Qué pasó? Porque si no fuimos y lo arrendamos, y cuando a la persona que se lo arrendamos, duró más o menos 2 o 3 meses. Y nos devolvió, yo creo que medio apartamento. Porque era tal el susto de esa familia que acabaron con el apartamento y nos llamaron y nos dijeron, les devolvemos el apartamento. Entonces nosotros optamos por volver y entendimos que la situación, porque el apartamento es un apartamento grande, cómodo, bueno, rico. Entonces volvimos. Usted me decía que está ahí hace 30 y pico de años.
¿Alguna vez ha investigado o le dio la curiosidad de saber qué es este niño, como el pasado del apartamento o del edificio o del mismo lote? Hombre, sí. Se acaba de morir el constructor del apartamento, que en Santa Paz de Dios descanse, que no quiero decir el nombre, Sí, muy conocido, miembro de la Cámara de Comercio de Bogotá, y él decía que en esa casa, cuando él compró la casa, en esa casa se había sucedido algún evento complicado. ya. Él no hablaba de asesinatos, no, que algo había pasado. Porque yo con él hablaba mucho. En mi idioma, ¿yo qué pienso? Ahí hubo lo que llamamos hoy un vulgar asesinato. Ok. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y, Mataron al papá, a la mamá y pe- ¡pum! pero, Mataron al niño. pero cuando era la casa antes de que fuera el edificio. Antes de que fuera el edificio. Ahí me surge una pregunta. ¿Usted ha hablado con los vecinos del edificio para averiguar si la actividad paranormal es en todos los apartamentos o es únicamente en el suyo? Pues, a ver, esto, perdóname la expresión, este es un edificio ubicado en estrato 6 que parece la vecindad del Chavo. Somos 6 apartamentos. Ok. Todos los apartamentos están entre 130 y 180 metros. Y Sí. todo el mundo sufre. Ah, Hoy juepucha. en día los únicos que no sufrimos somos nosotros. O sea, la actividad paranormal es en los 6 apartamentos. Es total, es en los 6 ¿Y apartamentos. los 6 hablan Pero de el del niño o están repartidos, digamos, los diferentes fantasmas? El papá, la mamá, el niño. no. Lo que pasa es que todos hablan del espanto, no del niño. Porque nosotros ya llegamos, nosotros vamos en una etapa superior. Entonces, los vecinos hablan del espanto, de la sombra azul. ¿Sí? Pero todo el mundo tiene un problema. Hay épocas del año que la cosa es más difícil. Diciembre es complicadísimo. Oiga, y No sé. me pone usted a pensar qué situación, o sea, 6 apartamentos sufriendo actividad paranormal por el pasado del lote de la casa anterior. Y lo que usted dice, ya intentaron todo, hechicería, brujos, pastores, lo que fuera, No. El que he intentado he sido yo, en su apartamento. Y los demás en vecinos, mi apartamento. Los otros no sé. y Los otros ustedes, sufren y dicen y ustedes el no han hablado espanto. de esto, me imagino, ya que son tan poquitos, porque fueron un edificio de 400 apartamentos, pero no han hecho algo como comunitario que uno diga, venga, yo tengo el amigo pastor o algo y llevar a alguien para el edificio completo como tal. Mm, no, porque hemos tenido una mezcla. La gente, hay 2 apartamentos que duran habitados máximo 3 meses. Que los tienen en arriendo nomás. No, la gente va, los compra, los remodela. Hay un apartamento que han remodelado en los últimos 15 años 7 veces. Hijo de pucha. Ya no sé qué más remodelaciones le pueden hacer. Llegan a vivir y duran 6 meses y se van. Claro, y lo venden sin decir nada del fantasma. El fantasma. Eh, a- Además, te doy un dato para que lo analices. Es el único lote que queda en esa zona que no han construido edificio. O sea, Y es un usaron, lote de usaron parte del lote y queda otro pedazo. No. En el lote cuando era casa, se Sí, tumbó, se demolió, y se sí, hicieron unos, como se llamaba antiguamente, unos multifamiliares, sí. que son apartamentos de 2 pisos de altura máxima, que parecen una casa. Ya, sí, ya le entiendo, sí, señor. Hoy en día, todos los vecinos están entre 6 y 8 pisos. Este es el único lote que queda en esa zona y es de esquina, con parque y plazoleta.